Ecuador es un país extremadamente endeudado, ¿no? Y hay estudios que han visto la calidad de los contratos que se han firmado con empresas estatales chinas, empresas privadas chinas, y que han conducido al hecho de que pues, Ecuador sea uno de los países que más debe a la China en diferentes tipos de deuda. Y en esto hay tres elementos preocupantes dentro de los contratos, ¿no? El primero son las cláusulas de confidencialidad, que incluso en ciertos casos se ha visto que en varios países hay contratos que incluso prohíben la aceptación del crédito al deudor, ¿no? Hay cláusulas también de lo que es el tema de la aceleración, y entonces en ese sentido pues prohíben o limitan las posibilidades de renegociación o de acción que pueda tener el deudor. Y en el tercer caso, las cláusulas que explícitamente prohíben que este tipo de deuda sea renegociada en temas como Club de París, por ejemplo. Y en este contexto, cuando hablamos de una relación totalmente desbalanceada de fuerzas, por así decir, porque pues Ecuador es un país que no tiene mucho contrapeso con un gigante como China, ¿qué condiciones, por ejemplo, se pretende o se aceptarían en caso de renegociar estos contratos o firmar nuevos contratos, por ejemplo, o aceptar proyectos de infraestructura, que es a lo que apunta la iniciativa de la Franja y la Ruta que tanto impulsa China en el mundo y específicamente en este momento en América Latina? Lo que hay que entender que en este momento Ecuador tiene un peso de la deuda china inferior al 10%. Por lo tanto, lo que se ha logrado macroeconómicamente es poder negociar con total libertad. Ecuador, y lo manifestó el presidente Lasso antes del viaje, si tiene una negativa sobre el tema de deuda, va a cumplir sus compromisos financieros y no vamos amarrados de brazos a someternos no solamente acá, sino con cualquier acreedor de deuda ecuatoriana. Es un momento donde tenemos la capacidad de hacer un manejo negociador importante e histórico. Por eso la ventana de oportunidad que debía ser aprovechada, de la única ocasión que podían tener los presidentes una reunión presencial, porque por el COVID el presidente Xi Jinping no recibe visitas oficiales, salvo ahora que habían los Juegos Olímpicos, hubo una invitación y la invitación se aceptó con la oportunidad de tener una reunión bilateral en privado entre los presidentes. Creo que hablando de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la oportunidad de mercado para el Ecuador es muy importante y allí más bien vamos enfocados no hacia temas de deuda, sino a la importancia del Tratado de Libre Comercio, que nos permite explorar mercados asiáticos con una nueva ruta de la seda que son importantes para productos agroexportadores ecuatorianos que están teniendo mucho éxito ya en China. Somos el principal exportador de camarón, estamos dentro de los principales exportadores de banano, acabamos de abrir un mercado a través de un protocolo para el ingreso de pitahaya ecuatoriana, brócoli, quinoa, que nos permiten tener una oportunidad de mercado significativa también. Entonces, sobre la Franja y la Ruta, más bien viene la estrategia de un tratado de libre comercio, que es también un tema sensible, por precisamente el desequilibrio probable en los dos tamaños de mercado. ¿Cuál es nuestro objetivo ahí? Poder tener una negociación igual de transparente, una negociación expedita, porque tenemos una oportunidad de que si hay la voluntad política de China de querer firmar un tratado de libre comercio en 10 o 12 meses, hay que aprovecharla. Lo importante será ahí tener un cuarto adjunto en el proceso de negociación desde Ecuador que pueda precautelar los intereses de nuestros productores, de nuestros productores industriales y de nuestros productores agrícolas, especialmente de los pequeños y los medianos, que son los que más se beneficiarán de un tratado de libre comercio con China. ¿Y cómo se va a lograr esa negociación expedita? O sea, porque la meta es llegar a noviembre, la reunión que se va a hacer en Guayaquil, para cerrar ya el acuerdo comercial. ¿Cómo se va en tan poco tiempo? Porque ejemplos internacionales como el de Chile le tomó años.
llegar a concretar un acuerdo, un tratado comercial con China? ¿Cómo se va a llegar en no tan poco tantos tiempo? años. Hay que entender que, por ejemplo, procesos como los de China, el mismo de Uruguay, han sido procesos más largos, pero hay casos de países con el tamaño de mercado de Ecuador que han firmado tratados con China en procesos de 12 a 16 meses. Lo importante acá es que hay una voluntad política de acelerar esos pasos. ¿Qué hicimos? 45 días antes de la visita empezó a trabajar el ministro Prado con el equipo negociador de comercio exterior en lo que era el memorando de entendimiento. Con eso ahorramos un proceso de casi 3 meses de lo que estaba previsto a partir de una visita, explorar la apertura de un tratado de libre comercio y recién ahí negociar los detalles del memorando. Hoy por hoy, una vez negociado el memorando de entendimiento, nosotros entramos directamente a las mesas técnicas para la negociación del tratado. Ya hay un equipo negociador de Ecuador que lo liderará el ministro Prado, que empieza esta misma semana el trabajo de convocatoria al cuarto adjunto. Ese es nuestro principal paso por lo delicado y sensible de este tratado por tamaño de mercados, como decía antes. Y en nuestra hoja de ruta nos hemos puesto en común acuerdo con China que sea durante el China LAC la culminación del acuerdo. Ahora bien, al igual que en la deuda, no estamos agarrados de brazos como para, por presión o por premura, firmar algo que no vaya acorde a los intereses de Ecuador. Entonces, nuestra ventana de tiempo siempre ha sido que durante los 2 primeros años del presidente Lasso logremos firmar los primeros tratados de libre comercio de los 10 previstos, y creemos que el de China entra dentro de ese marco de tiempo. ¿Ya han podido establecer, en términos generales, cuáles serían los temas sensibles, los más sensibles dentro de esta negociación del tratado? Hay sensibles, como la industria textil, por ejemplo, que sin embargo hay una conversación con la industria acá en el Ecuador para no necesariamente un tratado de libre comercio con China es tan perverso para ellos como el que no tengamos, por ejemplo, ciertas preferencias en mercados donde Ecuador tiene una gran capacidad y oportunidad de exportar textiles. Entonces, lo que estamos haciendo es, a la par de negociaciones con China, por ejemplo, insistir en ciertas industrias en la apertura de otros mercados como Estados Unidos, otro tipo de mercados asiáticos, donde, por ejemplo, esa industria tiene una oportunidad en mercados que podría compensar un tratado con China. Y pasando a otro tema, ¿por qué dentro de la visita oficial no se tocaron temas como Coca-Cola Sinclair, que es un tema que bueno, está en arbitraje, tiene unos procesos legales? ¿Esa es la razón por la que no se topa? ¿Hay alguna negociación con el gobierno chino por el tema de...? Y el presidente Lasso, no solo en este caso, sino en todos los casos que atañen a la justicia, ha dejado establecido que no habrá ninguna intromisión en cualquier proceso abierto, y cualquier proceso que esté ya en un arbitraje o en la línea judicial se dejará que fluya con todos los intereses del Ecuador, con el gobierno defendiendo su postura en esa línea judicial hasta que se lleve a cabo una sentencia. ¿No es contradictorio invocar la voluntad política para romper el blindaje de los contratos chinos, pero no hacerlo para encontrar transparencia en un caso tan grande como el de Coca-Cola? El problema es que en los contratos no tenemos ningún litigio abierto o ningún arbitraje abierto. Esos contratos tienen unos blindajes, como usted lo ha mencionado, que son no solamente en el Ecuador, con muchos países supremamente confidenciales y generados como un candado. El Ecuador requiere, para que exista una apertura de negociación sobre esos contratos firmados, voluntad política de la contraparte. En los otros casos, son las entidades contratantes los que han empezado ya las líneas judiciales que han creído convenientes,
Y tenemos que esperar cómo fluye el proceso. Si en algún momento esos procesos requieren de negociación a las más altas esferas, será el momento de abordarlo con la misma transparencia y frontalidad como lo hemos hecho ahora. Parte de quizá la crítica que se hace a esta gran iniciativa de infraestructura que tiene China en todo el mundo es el hecho de que hay préstamos muy baratos, o sea, es crédito barato con respecto a las otras posibilidades de crédito internacional para ciertos países, y además proyectos de infraestructura, ya sea vial, marítima, estratégica, de seguridad y de todo, de telecomunicaciones, que no siempre llegan a concretarse de la mejor manera, tienen en ciertos casos problemas laborales, problemas ambientales, y en ese caso, de nuevo, o sea, apelando a lo que tenemos que hacer, de apelar a la voluntad política, ¿cómo nos protegemos y cómo encontramos como país de renta media un balance entre los grandes beneficios que trae este avance chino en la región versus los intereses del país? No solo con la inversión que venga de China, sino de cualquier país. Tenemos un gobierno que ha puesto primero la necesidad de que los procesos de contratación sean transparentes, inclusive dentro del aspecto de alianzas público-privadas con concurso, que no exista esta posibilidad de contratación, por ejemplo, entre empresas públicas que iban en detrimento precisamente de la calidad de las obras y de los intereses financieros del Ecuador y de la transparencia en un proceso de compra pública. Eso es lo primero, y no tiene que ver con China, sino con cualquier proceso de infraestructura, sea en alianza público-privada o sea en cualquier licitación internacional del portafolio de inversiones. Y lo segundo es que ahí viene precisamente la naturaleza de un gobierno que lo que busca en el gesto de transparencia es calidad y garantía y exigencia de ese tipo de calidad. De nuevo, no hablemos de China, hablemos de la iniciativa B3W de Estados Unidos. Tiene que ser manejada con los mismos principios y con la posibilidad de que el portafolio de infraestructura tenga a las mejores empresas con las mejores credenciales acá, siempre con las líneas de derechos humanos, de derechos laborales y de cumplimiento de las obligaciones patronales y tributarias en nuestro país. ¿Y ambientales? Lo más importante para el gobierno del presidente Lasso, y ahí viene la elección de lo que para él ha sido esta visión de transición ecológica. Minería, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasa con las cuencas de agua? ¿Cuáles son las credenciales de las empresas que pueden tener esta infraestructura en el Ecuador o explorar proyectos? Y, por ejemplo, si vamos hacia los temas ambientales, en inversiones nuevas que se van a hacer, lo que se está haciendo es precisamente tener nuevamente al Consejo de los países mineros más avanzados, Canadá, Chile, Perú, Australia, que son países que logran para el Ecuador tener un consejo consultivo para el tema minero, minería sostenible. Dentro de la presentación que hizo el presidente del paquete de inversiones allá en China, como resultado, ¿hay algún interés tal vez ya desde China de ir en algún sector, en algún proyecto específico? Es difícil pensar que en pocos días uno puede tener una respuesta favorable a algo concreto. Lo que se presentó a las 20 empresas chinas en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, evento organizado por ellos, es precisamente el trabajo previo de qué ámbitos son los importantes para el Ecuador. Esos ámbitos van desde energías limpias hasta proyectos de infraestructura, y a raíz de eso, con qué empresas podemos hacer también un proceso expedito de atracción de inversión. El ejemplo más claro es Sinovac, que está explorando en este momento Ecuador entre algunas opciones en Sudamérica para montar su planta de producción de vacunas acá. Ese es uno de los temas
propuestos en el portafolio de inversiones y que tiene ahora ya una mesa dedicada a la inversión de Sinovac para lograr que esa inversión se quede en el Ecuador y no se vaya a algún otro país. ¿Con qué otros países Ecuador se está disputando esa ubicación de la planta? Argentina es uno. No de esa. No lo puedo mencionar por confidencialidad, pero no es con Argentina. ¿No es con Argentina? No. Porque Argentina también está en pero ellos tienen un proyecto lo tienen ya con otro laboratorio, es un proyecto bilateral con México y Argentina. En el proceso de vacunación, lo importante es conseguir una planta que tenga este concepto de fill and finish. En el caso de Argentina y México, un país llena o produce la vacuna y otro país lo llena. Y eso encarece finalmente el proceso de producción. La idea de Ecuador es que, aprovechando la posición geográfica que tiene en Sudamérica y especialmente en la región andina, es un país para tener una planta que haga el 100% del proceso. Argentina también anunció que está trabajando con Sputnik para el desarrollo de su planta allá. Pero con Sinopharm también. Con Sinopharm podría ser, pero en la inversión de Sinovac son otros países los que están en este momento también tratando de ser imán de esa inversión. ¿Y la propuesta de esa planta es una para elaborar vacunas de COVID? No solamente. Exactamente, no solamente de COVID, sino vacunas pentavalentes, entre otros medicamentos que tiene esa casa farmacéutica. Entonces, se podría decir que Ecuador tiene interés de inversión china en minería, en temas de salud. ¿En qué otros sectores se podría? Salud, energía, en logística. Esa fue la reunión con Alibaba. Es uno de los operadores de logística más grandes del mundo en este momento y para el Ecuador significa un potencial inversionista también por su posición geográfica para temas logísticos. Y lo interesante es que hemos podido hacer esta visita cuando estamos por presentar nuestra ley de inversiones, que tiene un fuerte componente para algunas de estas industrias. Ya que menciona el tema de la ley de inversiones, primero se dijo que iba a presentarse antes del viaje del presidente, dijo que inmediatamente después de su llegada. ¿Hay una fecha para el envío de esa ley? No soy yo el vocero autorizado de esa ley que responde a la competencia de la presidencia y otro ministerio, pero es muy pronto, es inminente. O sea, de este mes no pasaría. No puedo responderle, será el presidente el que responde esa pregunta. En la visita a China, el presidente Lasso también tuvo un encuentro con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. En esa reunión, ¿qué se discutió? Con Argentina hay, de hecho, tres temas en discusión. El primero es la posibilidad de una visita oficial del presidente Fernández, que ha sido postergada ya en 2 ocasiones al Ecuador. Esa visita, a su vez, tiene la finalidad de explorar un acuerdo bilateral de comercio directamente con Argentina, no el aumento de las condiciones que tenemos con Mercosur, sino que con Argentina tenemos la necesidad de un acuerdo de inversión sobre temas automotrices y también sobre la apertura del mercado argentino a través de algunas normas fitosanitarias que ellos tienen para productos como el atún, el camarón, el banano ecuatoriano, que hoy por hoy tienen muchos problemas allá. Esperamos que esa visita se haga en el primer trimestre del año. Fue un diálogo muy corto con el presidente Fernández, no fue una reunión oficial, fue un encuentro que tuvieron ellos durante la inauguración de los Juegos Olímpicos y en el almuerzo que ofreció el presidente Xi Jinping a los presidentes. Pero la idea es tener un encuentro oficial entre los dos mandatarios para hablar de estos 2 temas específicos y una serie de pendientes que tenemos con Argentina. El viaje oficial, el tratado bilateral para temas automotrices y el tratado con Mercosur, que no depende solo de Argentina, que nos permite ampliar las preferencias que tenemos con el Mercosur. Y en este caso, el proceso de extradición que en teoría existe
con el caso de Sebastián Yunda, el hijo del exalcalde Yunda, ¿no hay un freno político ahí que le tiene resguardado al hijo del exalcalde en Argentina? No lo hemos visto, o sea, no lo hemos percibido así. El Ecuador ya presentó la documentación necesaria para que se realice la extradición y es un trámite que ese proceso? Depende de los procesos internos de cada país. Y en el caso de Argentina nosotros presentamos apenas la justicia ecuatoriana lo solicitó a través de los mecanismos de relaciones exteriores y estamos a la espera de la resolución de Cancillería Argentina. Un poco volviendo al tema del tratado, bueno, el plan de acción que firmó la CELAC con China. Hay elementos que no constan, por ejemplo, llama la atención que hay muy poca mención al tema de defensa y el tema de la ciberseguridad. ¿Qué puntos, por ejemplo, se exploran con China con respecto a colaboración o asistencia en temas de defensa y en temas de ciberseguridad? En la CELAC hay poca discusión todavía de las relaciones internacionales y hay que ver cuál va a ser la posición de Argentina en su presidencia pro tempore respecto a la cooperación internacional, sobre todo lo que se discutió en Buenos Aires es que hay que tener una apertura en este momento a Europa, por ejemplo, al igual que se ha hecho con China, que haya una visión hacia Europa. Ecuador ha propuesto que haya también una visión de cooperación con Estados Unidos, con Canadá, que son países fundamentales en este momento para la región. Pero desde CELAC, en cambio, más allá del éxito que ha tenido ese mecanismo de integración regional en salud, porque en vacunas Ecuador mismo fue un beneficiario de más de 1 millón de vacunas a través del mecanismo de CELAC en la presidencia de López Obrador, hay temas, por ejemplo, como temas espaciales, que son un país como Ecuador. Yo veía este fin de semana el recuerdo del envío de la Agencia Aeroespacial Ecuatoriana de un instrumento al espacio y quedó en un meme. Ecuador no tiene esas prioridades de Estado. Un instrumento regional sí lo puede tener, porque viene con cooperación de todos los países y ojo, el tema aeroespacial es vital para la geopolítica mundial en este momento. Entonces, los acuerdos de cooperación internacional deberían ir ligados desde la CELAC a ese tipo de temas que son vitales en este momento para cada uno de nuestros países a nivel geopolítico. Explorar esos acuerdos con Rusia, con China, con Estados Unidos, que son países avanzados, con la India en este tipo de sectores. En el caso de Ecuador, nosotros somos muy prudentes en los temas de tecnología, de seguridad, de defensa, para saber precisamente qué tipo de cooperación necesitamos en este momento. Muchos han pensado, por ejemplo, que cuando uno habla de seguridad, automáticamente da la vuelta y piensa en Estados Unidos, Israel, países como aquellos de Occidente. Pero, por ejemplo, el problema de las cárceles es un problema donde mucha más cooperación técnica puede haber de México-Colombia, porque el fenómeno de carteles en cárceles es un fenómeno que no se da en todos los países. Por lo tanto, exploramos mecanismos de cooperación en defensa y seguridad dependiendo qué tema o qué necesidad tiene Ecuador en cada campo de la defensa y la seguridad. Lo que sí es casi un hecho generalizado es que la lucha que está dando Ecuador y muchos países de la región ante las estructuras transnacionales criminales sí pueden tener un abordaje regional. Y más que en CELAC, eso lo tratamos en Alianza del Pacífico y sobre todo en Prosur. Se metió en la declaración de Cartagena de Prosur el insistir en que los mecanismos regionales de integración tienen que tener un abordaje a la seguridad, porque ante lo que tú luchas son con estructuras que tienen una operación en casi todos los países ya como una multinacional. Pero existe la idea, y no lo voy a decir como una afirmación, pero ¿qué será? El estigma, por decirlo así, de que estos problemas de crimen organizado transnacionales que vienen con narcotráfico y tráfico de todo tipo de elementos ilegales
tienen un componente de apoyo ideológico, ¿no es cierto? Está, por un lado, gobiernos que son mucho más permisivos con el crimen organizado en nuestra región, y otros que le dan una lucha más frontal. Y en ese sentido, el presidente Lasso pues, ha sido muy enfático en decir que la diplomacia, que van a manejar de la diplomacia sin ideología, pero evidentemente hay una carta ideológica que se juega aquí, especialmente en estos temas de defensa y lucha contra el crimen organizado. Entonces, ¿cómo se juegan esas fichas? Al menos en los espacios donde está Ecuador, la problemática es muy similar en cada país. La de tráfico, tanto de drogas como de personas en niveles altos, es la misma que la tenemos en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Con México tenemos un problema de migración riesgosa en frontera que lo hemos abordado en conjunto, a pesar de las diferencias ideológicas. De hecho, Ecuador ha dado ahora su apoyo a una iniciativa de México para entender el origen del armamento que tienen los carteles. Estos carteles son los mismos carteles de narcotráfico que el del tráfico de personas, en su mayoría que tuvo Ecuador en este éxodo en los últimos 18 meses. Por el otro lado, tienes problemas de microtráfico y consumo fruto de estos carteles de microtráfico que ves en Ecuador, como el que lamentablemente acabamos de ver en Argentina, donde por consumo de cocaína, fruto de microtráfico, se acaba de morir gran cantidad de personas. Ese abordaje en conjunto de la problemática nos permite tener soluciones transnacionales también. El mejor ejemplo es el Grupo de Acción Inmediata de México en relación a movilidad humana. Ese tiene que ser el ejemplo de abordaje de un problema que lo tenemos en Ecuador, que tiene su efecto en México y en Estados Unidos, y que tiene el apoyo inclusive de Estados Unidos a través de su patrulla fronteriza, para que nosotros podamos tener la solución a los grupos vulnerables en frontera, pero además donde está la causa, que es sobre todo en la sierra de Ecuador. Y en eso Estados Unidos tiene programas de ayuda y programas de asistencia, ¿no es cierto? Tiene varias agencias a través de la embajada y otros organismos relacionados al gobierno norteamericano que brindan ayuda. Sin embargo, vuelvo al tema del avance chino con su iniciativa de la franja y la ruta. Son 145 países los que se han incorporado a esta iniciativa en distintos niveles, pero evidentemente no Canadá, Estados Unidos, México, India, y se me escapa uno de los grandes. Y en ese es un tema comercial, es un tema ideológico, y Ecuador baila en la mitad y busca los mejores intereses, ¿no es cierto? En algún punto, no sé si es que nos tocará decidir, como pasó en la época de la Guerra Fría, que había evidentemente una disputa mundial entre dos bandos y pues cada país medio que se jugó sus cartas. ¿Cómo ve el gobierno ese juego? Hay que separar lo que es la diplomacia comercial de una diplomacia de otros temas, de otros ámbitos que pueden ser mucho más delicados y donde Ecuador tiene que tomar ciertas posiciones. Y ha tomado ya. El Ecuador ahora tiene una visión más bien muy práctica en este mundo post-pandémico. Nosotros queríamos vacunas para nuestra población, y las vacunas no tienen ideología, efectivamente. Y nosotros tomamos la precaución con el liderazgo de la ministra de Salud y del propio presidente Lasso de tener un abastecimiento de vacunas entendiendo la calidad de las vacunas, si cumplían los requisitos sanitarios que necesitaba nuestro país, y no nos equivocamos. Así como no se equivocaron Chile o Uruguay, países que han tenido un principio ideológico mucho más similar al de nuestro gobierno en este momento, pero que el abastecimiento de vacunas, así como Ecuador, más del 50% se dio con vacunas que provenían de China. Por el otro lado, hay que entender que la pospandemia genera un punto de inflexión en la diplomacia. Nosotros no hubiésemos pensado hace 2 años ver países europeos comprando productos de abastecimiento de primera necesidad a ciertas economías con las que ni siquiera había relación diplomática. Pero las necesidades pospandémicas hacen que se genere una nueva coyuntura mundial, y Ecuador, en donde quiere estar listo, es
en tener la mayor cantidad de apertura comercial para tener más mundo en Ecuador, lo cual significa menos precios y más bienestar acá, y más Ecuador en el mundo, que significa más empleos y más dinero en los bolsillos de los ecuatorianos. Si logramos trasladar que un tratado comercial beneficia al productor de quinoa o al productor de pitahaya, como efectivamente nosotros lo certificamos, vamos a lograr tener una diplomacia práctica de amistad con el mundo y creo yo que Ecuador tiene que saber jugar su rol, y en este momento es un rol por sus intereses. Usted mencionó hace unos momentos que en este tipo de tratados, por ejemplo, y en estos esfuerzos comerciales que hace el gobierno, uno de los grandes beneficiados van a ser los productores medianos y pequeños. Pero hay también lo que se conoce como la trampa de los países de renta baja y renta media, que un poco trata el tema de que en lo que se va mejorando los ingresos de la población, va mejorando la competitividad por el ingreso de productos extranjeros, más comercio internacional, pero ese salto ese salto tecnológico de innovación, de educación, que permite a los países pasar de ser renta media, como es el Ecuador, a una posición mucho más privilegiada, es un salto muy difícil. Y en los esfuerzos que hace Cancillería, que evidentemente son, no sé si principalmente comerciales, pero tienen mucho peso en lo comercial, ¿qué estamos haciendo para obtener tecnología, innovación y además el incremento y la mejora en el sistema educativo, que es lo que urgentemente nos hace falta? Para cerrar la entrevista, lo que le voy a comentar son los 6 ejes de la diplomacia y la prosperidad que ha llamado el presidente Lasso esta nueva etapa post-pandémica. El primero es efectivamente la diplomacia comercial, que no es el único eje, es el importante en este momento para poder cerrar el círculo de la reactivación económica después de lo que fue la diplomacia de las vacunas. El segundo es la diplomacia de la transición ecológica, que es la diplomacia que nos permite tener éxito en herramientas como la de Galápagos, que fue presentada en Glasgow y que fue concretada ya con la ampliación de la Reserva Marítima Hermandad, que tiene un fuerte componente de cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. El tercero es la diplomacia por la paz, donde están todos los temas de seguridad, de defensa, pero también de temas de seguridad alimentaria, de seguridad ciudadana. Tenemos un siguiente eje, que es el eje de la diplomacia científico-académica, que es precisamente cómo lograr la transferencia de conocimientos y de innovación para el momento que va a tener Ecuador en este momento en su posicionamiento internacional. ¿Y qué avances hemos tenido ahí específicamente? Es parte de nuestro plan ahora. Estamos generando un área específica de diplomacia científico-académica que va a trabajar en 2 ejes fundamentales. El primero, la transferencia científica y de conocimientos dentro de una coyuntura donde hoy por hoy la transferencia de conocimientos tiene mucho más que ver con expertos en salud pública, por ejemplo, que en expertos técnicos de política pública diplomática. Entonces, es aprovechar este momento donde inclusive las multilaterales o el multilateralismo tiene la posibilidad de hacer transferencia científica directa a los países. Y después la academia diplomática. Lo que queremos es una camada de nuevos diplomáticos que dentro de este eje de diplomacia científica y académica tenga la posibilidad de irse enfocando en estas áreas específicas que son para nosotros importantes y nuevas en la diplomacia ecuatoriana. Después, un eje de diplomacia digital que se conoce como e-diplomacy. Ahora que Ecuador tendría la posibilidad de tener esta posición en el Consejo de Seguridad, necesitamos definitivamente, como lo logró Diego Cordovez en esta Cancillería, dar un salto de transformación digital en los procesos que tiene la diplomacia ecuatoriana. Y el último, una diplomacia cultural, que es un eje fundamental para nosotros, que está dentro de estas 6 líneas que quisiéramos lograr como objetivos en los 3 años que nos quedan. La última pregunta, en este tema que menciona usted de la carrera diplomática, se ha dicho mucho desde la Cancillería que hay muchos funcionarios de carrera pues, que continúan apoyando su gestión. ¿No son funcionarios correístas tras 14 años de correísmo?
El presidente Lasso lo dijo hace 15 días, aquí no hay un gobierno que persigue a alguien por sus intereses políticos o por su ideología o por sus creencias personales. Tratamos de tener una visión extremadamente técnica en lo que tenemos y la Cancillería es quizás uno de los estamentos donde hay un servicio público de calidad, profesional, en su gran mayoría, y por eso nos hemos rodeado de los mejores para lograr este cambio que quiere el presidente Lasso en la política exterior. Perfecto. Muchas gracias. Por el tiempo. Muchas gracias.